Vamos a hablar de cómo gestionar esas creencias limitantes que no nos permiten hablar en público. ¿Por qué? A mí me pasaba, por ejemplo, que tenía varias creencias limitantes como voy a hacer el ridículo, se van a burlar de mí, no me voy a sentir bien, no me va a salir nada bien, todo va a salir mal, me voy a quedar en blanco. Y quiero saber si a algunas de ustedes en algún momento les pasó esto, ¿sí? Que me comenten con un yo o con un sí, si tienen estos tipos de creencias limitantes, si se habían dado cuenta que las tienen o si las piensan, ¿sí? Brevemente, entonces, ¿por qué es tan importante y qué es esto del reseteo total? Bueno, el reseteo total es posible que nosotras podamos como tocar un botón y terminar con estas creencias limitantes que tenemos. Y bueno, yo quiero contarles que sí, que es posible. Hace un tiempo se descubrió en la ciencia lo que se llama la neuroplasticidad del cerebro, que es una función nueva que tiene el cerebro donde se generan nuevos caminos para conexiones neuronales. Entonces, podemos entrenar a nuestro cerebro para cambiar nuestros tipos de pensamientos. Sí, bien, ahí dicen que sí, que tienen estos tipos de creencias limitantes, por supuesto. Entonces, como les estaba diciendo, podemos entrenar a nuestro cerebro, podemos entrenar a nuestro cerebro para pensar bien, ¿sí? Para eliminar estas creencias limitantes. Y quiero que hoy ustedes hagan un ejercicio conmigo. Y este ejercicio consiste en que cierren por un momento los ojos y cuando los abran, ¿sí? Empiecen a ver blanco. Empiecen a ver todas las cosas blancas que hay en el espacio. Entonces les voy a pedir que ahora empiecen a contar y a ver blanco, blanco, blanco. Busquen activamente por toda la habitación blanco, blanco, blanco. Todas las cosas blancas que vean, blanco, blanco, blanco. Les voy a pedir que cierren nuevamente los ojos y empiecen a contar las cosas negras que ven por el espacio, ¿sí? Empiecen a contar las cosas negras activamente, a buscar en la habitación todas las cosas negras que hay. Negro, 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 negro. Buscamos todas las cosas negras que hay en la habitación. Sí, negro, negro, negro. ¿Viste más cosas negras que las veces anteriores? ¿Qué sucedió en estos casos? Me pueden ustedes decir, bien, ¿por qué sucedió esto? Ay, Joana, obvio, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué vi ahora más cosas negras que la vez que estaba buscando cosas blancas? Porque la primera vez me pediste que buscara cosas blancas y la segunda vez me pediste que buscara cosas negras. Y es verdad, ¿sí? Es así. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando nos enfocamos en los pensamientos, buscamos los pensamientos que queremos ver, ¿sí? Y cuando estaban buscando el blanco, no vieron el negro porque lo pasaron por alto. Esa es la diferencia. Se enfocaron en buscar las cosas blancas y pasaron por alto las cosas negras, pero las cosas negras igualmente estaban ahí. No era que no estaban, estaban ahí. Y con los pensamientos sucede lo mismo. Y esto que parece tan obvio, ¿sí? Que parece tan obvio en el ejercicio, no lo fue. Que parece tan obvio en la vida real, no lo es, ¿sí? Parece tan obvio para nosotras, pero no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan obvio? Porque no es tan obvio que lo que creo de mí es en lo que me termino convirtiendo. No es tan obvio que lo que creo de mí es en lo que me termino convirtiendo. Y lo voy a repetir nuevamente a esto. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos que vamos gestionando en nuestra mente, ¿sí? Se van volviendo después parte de nuestra identidad. Y si ustedes quieren modificar esas creencias limitantes para comunicarse con confianza, con mayor autoestima, con mayor seguridad, para alcanzar lo que desean profesionalmente, lo tienen que hacer enfocándose en cambiar sus pensamientos, enfocándose hacia nuevos pensamientos y no a los pensamientos limitantes que tenemos y que traemos desde antes con nosotras. Y esto no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque normalmente no pensamos en lo bueno, normalmente pensamos en lo malo. Y esto sucede así porque nuestro cerebro
está programado para pensar de esa manera, ¿sí? Porque la emoción del miedo, y sobre todo la emoción del miedo a hablar en público, está preparada para protegernos. ¿Por qué? Porque ante una situación de hablar en público, nuestro cerebro la ve como amenazante, como un peligro, y usa todos los recursos que tiene para protegernos. Y uno de esos recursos son estas creencias limitantes, estos pensamientos. Y esto es muy importante, ¿sí? Entonces, si bien hemos avanzado mucho en el mundo, hemos evolucionado, nuestro cerebro en cuanto al miedo sigue siendo el mismo cerebro que teníamos en la edad de antes, entonces en la edad de las cavernas, ¿sí? Es muy importante que sepamos esto. Y es por eso también que nuestro cerebro no está preparado para ser feliz ni para pensar en las cosas buenas, sino para pensar en las cosas malas, porque está atento a que no tengamos peligros, o sea, no es en el mismo sentido que antes, porque antes obviamente que si no estábamos atentos a las amenazas, los animales nos comían. Pero ahora ¿qué sucede? Bueno, tenemos miedo a hablar en público, la situación de hablar en público es una amenaza, entonces se activa todo nuevamente como si fuera una situación de peligro real y no una situación de peligro imaginario y irracional como es el hablar en público. Entonces, por esa razón es que lo malo se nos pega como un chicle o una gomita de mascar en el pelo y lo bueno se resbala como si fuera agua sobre un impermeable, ¿sí? Y eso es muy importante que lo sepan. Joe Dispenza, que es un científico que ha estudiado la neuroplasticidad, dice que si todos los días nos quejamos un poquito, si todos los días nos victimizamos un poquito, y yo le agrego, si todos los días nos decimos creencias limitantes, si todos los días me digo no soy buena para hablar en público, si todos los días me repito que voy a hacer el ridículo, ¿sí? Lo que termino haciendo es construyendo un camino neuronal que va a hacer que nuestros pensamientos formen nuestra identidad. Entonces es muy importante qué nos decimos todos los días, cuáles son nuestros pensamientos y empezar a cambiarlos. Y quiero contarles el proceso de una alumna, Luciana, que obviamente ella me permitió contar su historia. Cuando nosotras comenzamos en la sesión de descubrimiento, que ella comenzó la sesión de descubrimiento para ver si podíamos trabajar juntas, para ver su nivel de miedo, ella me empezó a decir que era horrible para hablar en público, que había dejado 3 carreras porque se sentía muy mal en las clases, que se enojaba muchísimo con ella misma, que le daba muchísima rabia porque cuando hacía el profesor una pregunta, ella sabía lo que había que contestar, pero no se animaba porque pensaban que se iban a burlar de ella, ¿sí? Cuando tenía que hacer una presentación, decía que se ponía muy roja y que su voz era horrible, que era insegura, y me decía que su cara era espantosa por lo roja que quedaba, y también me decía que ojalá no hubiese sido tan tímida, ¿sí? Pero que no había nada que hacer y que lamentablemente ella era así. Y de esta manera, estas eran sus creencias o parte de sus creencias limitantes con las cuales Luciana se autocastigaba a ella misma todo el tiempo. Cuando en la mentoría empezamos a trabajar, en la mentoría hacemos un proceso de gimnasia cerebral donde programamos 65 creencias nuevas porque es comprobado que cuando grabamos una creencia nueva, la creencia vieja cae definitivamente. Entonces, cuando empezamos a hacer la grabación de las 65 creencias en su caso, ella no podía creer que se había autocastigado todos estos años, ¿sí? Y que ahora se encontraba siendo una mujer diferente que tenía confianza, que tenía seguridad, y eso es increíble, que nosotras mismas, autoconociéndonos, autograbando las creencias, ¿sí? Podamos transformarnos.
Entonces, quiero compartir con ustedes 3 creencias, ¿sí? Me gustaría saber si quieren saber cuáles son, y si tienen para anotar, búsquense para anotar, va a quedar en el vivo, pero quiero darles 3 creencias para que ustedes empiecen a reprogramar su mente, ¿sí? La primera creencia es: soy una persona valiente, decidida para hablar en público con confianza, poder y seguridad. La segunda creencia es: me siento preparada para hablar en público de forma exitosa. Me siento preparada para hablar en público de forma exitosa, ¿sí? Soy una persona valiente y confiada para hablar en público con firmeza, seguridad y pasión. Y la última: merezco ser respetada, escuchada y tratada con cortesía. Merezco ser escuchada, respetada y tratada con cortesía. No se olviden de activar la campanita para poder continuar teniendo estos encuentros maravillosos. Y les recuerdo que si sufren desbloqueos mentales, pueden ir al link de mi bio, ¿sí? Joana-mentora, y allí van a encontrar para descargar la guía gratuita con las 3 aliadas contra el bloqueo mental, donde van a aprender cómo resolver el quedarse en blanco y seguir adelante con éxito en su presentación. Les agradezco por habernos acompañado, por haberme acompañado. Para mí